Dios le bendiga, hermanos. Es una gran bendición, un gran honor estar aquí delante de ustedes. La verdad, estoy muy contento. He sido bendecido grandemente por las predicaciones del pastor Milton, las enseñanzas de la mayordomía, del dinero. Algo bien importante que muchas veces no podemos hacer bien. Pues gracias a Dios, qué bueno que vinieron a la iglesia hoy. Ojalá que todo lo que escuchemos, hermanos, nunca lo olvidemos. Sería muy bueno que grabáramos las predicaciones, las recordamos de vez en cuando. Es importante. Ahí está, ¿no? Está, hermano, para que no se visee. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues vamos a dar un repaso, hermanos, a lo que vimos ayer y luego seguiremos. Ayer, pues empezamos con el tema que hoy se va a terminar. Les dije yo antes de empezar ayer que siempre los pastores deseamos lo mejor para los hermanos, para todos los cristianos. Queremos lo mejor para los niños, para los jóvenes, para las señoritas, para los matrimonios, para los ancianos. Queremos lo mejor para ellos. Pero muchas veces los hermanos tienen cosas en sus vidas que estorban, que arruinan su cristianismo y no les permite avanzar en la obra de Dios. Muchos matrimonios han fracasado. Muchos esposos han fracasado, esposas han fracasado, hijos han fracasado, miembros de la iglesia, familias enteras se han arruinado por causa de eso que ayer aprendimos. Se voy a dar un recordatorio. Ayer vimos que un cristiano es arruinado cuando no quita de su vida la soberbia. Todos por naturaleza tenemos soberbia, ¿se acuerdan? Y por naturaleza, hermanos, tenemos ese orgullo. Y fue la ruina de Satanás desde el cielo. La soberbia fue la ruina de Satanás y es la ruina de muchos cristianos, hermano. Muchos cristianos, muchos matrimonios, muchos maridos pierden a su esposa, a sus hijos por causa de un pequeño detalle llamado la soberbia. El orgullo. Una persona soberbia, ayer no dije mucho, me faltó mucho, según él no ocupa consejo. Un soberbio cree que lo sabe todo. Y acá entre no sabe nada. No sabe nada, es un pobre ignorante que no sabe nada. Un soberbio sin duda alguna va a perder su familia, hermano. Va a perder su membresía en la iglesia. Va a tener un mal testimonio. Una mujer soberbia, ni se diga, un hombre igual. Entonces, un cristiano soberbio, hermano, no va a arruinar su vida cristiana, va a arruinar a su familia. Por eso es bien importante que quitemos nuestra vida la soberbia. Voy a dar un pequeño recordatorio. Ahí vimos ayer en Deuteronomio 17 que es un mal que Dios quiso quitar de su pueblo del Antiguo Testamento. Y Dios dijo que si alguna persona procedía con soberbia en Israel, dijo que lo tenían que matar. Así quitarás el mal del medio de Israel, dijo Dios. ¿Se acuerdan, hermano? Y Dios mandó matar a la gente soberbia en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha querido quitar la soberbia de su pueblo, hermanos. Y Dios no ha cambiado, no se les olvida. El Dios del cielo, nuestro Dios, es inmutable. Los sentimientos de Él no han cambiado, en serio. El pastor Milton lo recalcó, ¿se acuerdan? Él lo recalcó más ayer. Entonces, hermanos, lo siento mucho, pero Dios no ha cambiado. Y ni va a cambiar. Sus sentimientos siguen vigentes, hermano. Por eso, también, Satanás ya no quiso sujetarse a Dios, hermano. Por causa de la soberbia. Satanás quiso ser más grande que Dios, ¿se acuerdan? Más grande que Dios. Y dice Dios ahí en Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia, le dijo. Terrible, ¿no, hermanos? Quiero que sepan, hermanos, que eso de la soberbia es algo bien terrible, que creo que nunca vamos a acabar de enseñar de eso. Hay mucho que decir, hermanos. Entonces, acuérdese, la definición de la soberbia es una persona altiva que se cree grande, se cree mucho. Por eso le digo, una persona soberbia cree que no ocupa consejo, cree que lo sabe todo, tiene altivez de espíritu. Un pastor no puede aconsejar a un soberbio, él no ocupa consejo. Jamás un soberbio ocupa consejo, hermanos. Él cree que lo sabe todo. Es bien peligrosa la soberbia, hermanos. Fue la ruina de Satanás en el principio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nunca creas que lo sabes todo. No. Sócrates, ¿qué dijo? Yo solamente sé que no sé nada. ¿Se acuerdan? Y era un sabio filósofo. Yo solamente sé que no sé nada, dijo. Y sí sabía el viejo, sí sabía. Lo de humanismo, pero sabía.
¿Verdad, hermanos? Entonces, altivez de espíritu. Dice la definición que soberbio es apetito desordenado de ser preferido. Si quieres ser el preferido, un soberbio. Es arrogancia, es mirar con desprecio a los demás. Es sentimiento de satisfacción por los logros, un mal sentimiento. Es sentimiento equivocado de superioridad. Y Dios nos ayuda, hermanos, a no arruinar nuestra vida cristiana, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro cristianismo. Una persona soberbia, hermanos, si no tiene cuidado, definitivamente no va a permanecer en la iglesia. No va a permanecer. Un soberbio no puede, ¿cómo crees que un chaparrito, morenito, oaxaquita, o así le dicen a uno, hermano, chapaneco, va a enseñarme a mí? Eso es soberbio, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. También vimos en segundo lugar, hermano, ¿cuándo es arruinado un cristiano? ¿Se acuerdan la segunda cosa que vimos ayer? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerda? A ver, ¿cuándo es arruinado un cristiano? Cuando se nos olvida que ya no nos pertenecemos, hermanos. Hermanos, de verdad se los digo, si eres cristiano, si eres salvo, ya no te perteneces. De por sí Dios es tu creador. Por creación le pertenecemos, ¿se acuerdan? Pero como nosotros a los 5 o 6 años nos rebelamos contra Dios, decidimos rebelarnos contra las leyes de Él, por naturaleza somos rebeldes, entonces somos pecadores y optamos siempre, todo ser humano opta por lo malo, lo trae en la sangre. Y viene Cristo desde el cielo, muere en la cruz para salvar al pecador, hermano. Viene Cristo a redimirlo, a rescatarlo. Y el pecador es comprado otra vez, lo tiene dueño, se llama Jesucristo. Y Pablo dijo, por precio fuiste comprados. ¿Se acuerdan, hermano? Y luego también dijo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y se nos olvida eso, hermano. Y luego también dijo en Corintios, donde vimos ayer, dijo, y por todos murió, para que los que vivan, que son ya salvos, no vivan para sí, sino para quién, sino para aquel, se refiere a Cristo, hermano, que murió y resucitó por ellos. Si nosotros necesitamos entender, aceptarlo, muchos cristianos no entienden eso. Necesitas vivir solamente para Cristo, hermano, hermana. Ya no nos pertenecemos. Y cuando no entendemos eso, arruinamos nuestra vida. Pensamos que podemos tomar cualquier decisión. No, hermanos, cada decisión tiene que pasar por la Biblia. Y si la Biblia no lo aprueba, definitivamente no te metes en problemas. Vas a arruinar la vida cristiana. Vas a afectar a tu familia, a la iglesia. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Dice, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jamás seremos cristianos victoriosos, hermanos, felices y de buen testimonio, cuando vivimos creyendo que todavía nos pertenecemos. Recuerda, hermanos, cuando tú aceptes que ya no te perteneces, te vas a evitar grandes problemas. Cada cosa que decides, vas a decir, Señor, y tú lo mandas. Hay que ver bien claramente, hermanos, porque tenemos dueño. Acuérdense que tenemos un Señor y Salvador, se llama Jesucristo. ¿Y se acuerda qué significa Señor en la palabra griega, hermano? Dueño y amo de todo. De por sí te creó, luego te viene a rescatar, te viene a redimir, comprado otra vez. No nos pertenecemos, hermano. Y los cristianos que no entienden eso arruinan sus vidas. Piensa que te perteneces. No nos pertenecemos. Tenemos dueño, se llama Jesucristo. Por eso la antigua versión dice, esclavo de Jesucristo, dijo Pablo. Estamos para servir a Jesucristo, no a nosotros mismos. Y ahora, hermanos, en tercer lugar, ¿sabe cuándo es arruinado un cristiano? Y esto ha arruinado a miles de cristianos, miles de maridos y miles de esposas, miles de hijos, miles de miembros de la iglesia. ¿Sabe qué es?
¿Cuándo se arruina un cristiano? Cuando nunca madura, hermanos. En mi iglesia ha pasado. ¿Sabe por qué se han arruinado los cristianos y las cristianas de mi iglesia? Por la inmadurez. En la Biblia dice, hermanos, si quiere usted ver la Biblia ahí para que vea que está todo en la Biblia. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, vamos a verlo, todo está en la Biblia, hermanos. 14, 12. Está bien claro aquí, hermanos. La iglesia de Corinto es la iglesia más problemática en el Nuevo Testamento, y saben eso, ¿verdad? ¿Cómo había inmadurez ahí, hermano? En esa iglesia de Corinto había muchísima inmadurez. Y en el capítulo 14, versículo 12, luego 18 al 20, fíjese cómo dice. Dice 14, 12. Así también vosotros, dijo Pablo a los corintios, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 18. Doy gracias a Dios, dijo Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, dice, para rematarlos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿De qué está hablando el contexto, hermano? Mire, los cristianos son arruinados cuando nunca maduran. La gente que nunca madura siempre va a actuar como un niño, por la inmadurez. La palabra madurez significa buen juicio, prudencia y sensatez. Una persona inmadura, hermano, nunca actúa con buen juicio por su inmadurez. Nunca actúa sabiamente con prudencia o sensatez. Siempre mete las 4, hermano. Y aquí están los corintios. Siempre cuando hay inmadurez, hermanos, siempre la gente evade sus responsabilidades. Una persona inmadura siempre está a la defensiva, según la definición de los diccionarios. Un inmaduro nunca acepta su responsabilidad. Siempre le echa la culpa a los demás. Esa es la inmadurez, hermano. No se le olvide. Un inmaduro, hermanos, siempre está a la defensiva. Nunca dice, yo soy el culpable, yo soy el culpable. Mi familia está en la ruina porque es mi culpa. Yo perdí mi matrimonio. Esa mujer inmadura nunca lo va a aceptar, hermano, por su inmadurez. O ese hombre inmaduro. Cuando un inmaduro es culpable, no lo acepta. Nunca toma responsabilidad. Los corintios eran inmaduros. Miren, los corintios procuraban dones espirituales, pero ¿para qué? A ver si lo entendiste. ¿Para qué? Para gloria de ellos. Dice que el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en esos dones, pero para edificación de la iglesia. Y luego le dijo Pablo en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y hermano, dijo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo pensaban ellos? Pues nomás en ellos. Y esos dones espirituales lo buscaban para su gloria de ellos. Y eso habla de su inmadurez, pero Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar. Yo hablo más que ustedes en lengua, dijo. Pero en la iglesia, para edificar a otros. Una persona inmadura, hermanos, no piensa en los demás. Jóvenes y adultos que actúan como niños, malcriados, que nunca fueron corregidos ni disciplinados por sus padres. Los corintios procuraban dones espirituales para gloria de ellos por inmadurez, según el contexto.
Ellos pensaban solo en ellos, hermano. No procuraban los dones espirituales para edificar la iglesia, no para la gloria de ellos, se entiende el texto. Por eso una persona inmadura siempre es egoísta, hermano. Siempre es egoísta. Siempre es egoísta. Una persona inmadura siempre es egoísta y siempre oprime a los demás por su inmadurez. Por eso no es responsable, le echa la culpa a todo el mundo. Él es inocente todo el tiempo. No acepta que él es el culpable por la falta de madurez, hermanos. Así está en la Biblia, no vayas a pensar que estoy inventando. Yo investigué bien las palabras porque así debe de ser. La definición correcta, la interpretación del texto. Ahora mira, cuando hay inmadurez, hermanos, cuando hay madurez, perdón, lo contrario, pensamos en otros. Cuando hay madurez yo pienso en que mi esposa sea feliz, no pienso en mí por la madurez que tengo. Fíjate bien la madurez, hermano, hablando del hombre, primero el hombre, ¿no? La cabeza del hogar. Pienso que ella sea feliz, no la voy a amargar, la voy a amar como la Biblia dice, tratar como vaso frágil, hablando del hombre, por la madurez que tengo. Pero si es un inmaduro, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Todo lo contrario. Ahora vamos con la mujer. Si la mujer es madura, ¿qué va a pensar? Solo en hacer feliz a su esposo. Por la madurez, hermano. No va a pensar en ella, va a pensar en su marido. ¿Sí me está entendiendo o no? Por la madurez. Pero si es una niña berrinchuda, no es culpable, es inocente la niña, de papi y mami. Y por la inmadurez, cualquier problemita huye luego con su papi y su mami. Por la falta de madurez, hermano. Mujer, hombre es la misma, También los hombres tienen bajo la falda de su mamá todavía. Por la inmadurez. No aceptan su responsabilidad. Pues le digo, es la inmadurez. En serio. Cuando hay inmadurez, hermanos, pensamos en otros. Pienso en mi esposa, hacerla feliz, no en maltratarla, no en humillarla, no en pisotearla, no en denigrarla, no en oprimirla, porque soy un hombre maduro. Pero si eres un pobre insensato, vas a actuar con inmadurez. Y acá entre nos, ninguna mujer sabia quiere un niño de esos, hermanos. Y acá entre nos, muchachita, ningún hombre sabio quiere una mocosa inmadura. Disculpe la palabra, no. Nadie quiere una muchacha inmadura. Por lo menos mis hijos no. Yo no sé si otros muchachos quieren una inmadura. Ese es tu problema. Ejemplo, hermanos, cuando hay madurez pensamos en otros. Ejemplo de la madurez. Si te ofenden o te humillan o algo parecido en la iglesia, una persona madura sigue adelante porque piensa en otros. Fíjate bien la madurez. Muchos cristianos arruinan su vida por causa de la inmadurez y luego arruina a otros. Arrastra a otros por la inmadurez. En mi iglesia pasada. Se lo digo en serio, mis hijos lo saben. Los que están aquí lo saben. Pero cuando hay madurez, hermano, te ofenden a veces, no adrede, te humillan o algo parecido. Por la madurez del cristiano, siga adelante. ¿Por qué? Sigo adelante por mis hijos, pienso en otros. Por mi familia sigo adelante. No soy un niño para fijarme en pequeñeces, porque tiene madurez. Piensa en otro. Si me voy de la iglesia la voy a afectar. Eso se llama madurez, hermano. Sensatez. Recuerda que madurez es buen juicio, prudencia y sensatez. ¿Sí me está entendiendo, no? Y muchos cristianos, hermanos, arruinan su vida, arruinan una iglesia entera por falta de madurez. Cuando algo así pasa, recuerda, debo ser maduro, debo ser responsable, debo ser hombre, debo ser mujer, no una niña berrinchuda. ¿Verdad, hermanos? Si no es cierto, estoy hablando de más. Así que, hermano, recuerda,
Cuando pase algo parecido, no te olvides, debo ser maduro. Por mi descendencia, por mi iglesia. Debemos de pasar por alto la ofensa, como dijo Pablo en la Biblia. Digo, Pablo, ¿por qué no soportáis el agravio? ¿Por qué no pasáis por alto la ofensa? Dijo a los corintios, a los mismos inmaduros se los dijo. ¿Se acuerdan? Si has leído tu Biblia, lo has leído. Si no, olvídalo, toma, está en la Biblia. Mire, cuando existe inmadurez, hermanos, siempre actuaremos como un insensato, como un imprudente, y nunca habrá buen juicio. Cuando existe inmadurez, hermanos, siempre habrá niñerías en el hogar. ¿Sabías que los niños solo piensan en ellos y lo traen en la sangre? Checa un bebé, tu hijo, chécalo si quieres. Está un niño jugando en cuna en la iglesia con todos los juguetes, sentado ahí el niño, de 1 año, 2 años, ya está sentado. Y luego llega otro niño a cuna y quiere agarrarle un juguete, hermanos. Le quiere agarrar al niño un juguete. ¿Y qué hace el que tiene el montón? ¿Qué hace, hermano? Dime qué hace. Es un niño inmaduro, no ha madurado, es un pobre niño. No, es un rico niño. Es un niño, hermano. ¿Qué hace? Mío. Oye, tiene un montón de juguetes. Hace el otro, quiere uno. Pero como no tiene madurez, no puede compartir la felicidad. Porque es un niño sin maduro. No actúa con sensatez. ¿Se fija usted? Por eso es que necesitamos ser muy sabios. Muchos cristianos arruinan su familia, arruinan su iglesia por la inmadurez. De verdad, hermanos, ¿cómo quisiera que me entendieran? Cuando existe inmadurez, señoritas, este va de pilón. Hay más una ofrenda si quieres. Muchacha, por tu inmadurez, nadie querrá casarse contigo. Tal vez estarás elegante, tendrás talento, tendrás dones, tal vez tienes potencial, pero si no tienes madurez, ningún muchacho sabio va a querer una inmadura, hermanos. Una niña de papi y mami, no, mija, necesitas madurar. Joven, hombre, hay hombres aquí, amén, hermano. Hay hombres. Ni una muchacha sabia quiere un niño todavía, hermano. Quiere una persona madura, que aguanta, no un niño berrinchudo, que aguanta, hermanos. Por eso, hermanos, la inmadurez arruina a los cristianos. Te lo digo de verdad, en mi iglesia ya lo vi, hermanos. Nunca maduraron. Un inmaduro no aguanta una llamada de atención. No, hombre, ni te ocurre. Un inmaduro hay que tratarlo con pincitas. Porque es un panqueque que no puedes tocar. Se desborona. Un inmaduro cualquier sol lo derrite, hermanos. Conocido si eres inmaduro, no aguantas una pequeña reprensión. Por eso necesitamos madurar, hermano. Aguanta. Y si la regaste, acéptalo. Eso es madurez. ¿Sí no es cierto? Si la regué, pida perdón. Por cierto, no pida disculpa. La disculpa es la hipocresía del perdón. Una cosa es disculpa porque lo pateaste sin querer. Lo tropezaste, ni cuenta te diste. Disculpa. Pero si lo pateaste adrede, eres culpable, pida perdón, no seas hipócrita. La disculpa son la hipocresía del perdón, nunca se les olvide. Lo tengo bien en mi cerebro, hermano. Hace años lo aprendí. Entonces, mire, por la inmadurez se pierden grandes bendiciones. Muchachita, como eres bonita, talentosa y te gusta trabajar con los niños y todo, un joven guapo te está viendo, pero está viendo la madurez, hermanos, hermana. Y si no madura, lo siento mucho. Te va a quedar bonita con tus niños y con tu talento y te quedaste por la madurez.
La inmadurez afecta en todas las áreas. ¿Sí, hermanos? Hay más una ofrenda, muchachas. En cuarto lugar, ¿sabe cuándo se arruina un cristiano también? ¿Y por qué se arruina? Cuando la vida cristiana, hermanos, los cristianos pierden la fe, hermanos. ¿Sabías que la fe se pierde? Por las circunstancias de la vida, se pierde, hermano. Está en la Biblia. Busquen tu Biblia ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 22. Aquí está la historia bien clara, hermano. Los apóstoles perdieron la fe, en serio. Esto está en la Biblia. En San Lucas 8, 22 dice así: aconteció un día que entró el Señor en una barca con los discípulos y le dijo Cristo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y el Señor le dijo a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, a las aguas manda y lo obedecen? ¿Sabes por qué el Señor Jesucristo le preguntó aquí a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? En el tiempo de la prueba. ¿Por qué dijo esa palabra, hermano? Despertaron diciendo, estaban asustados, amedrentados, dijeron: Señor, Señor, salve lo que perecemos. Y Cristo le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué dijo eso, hermano? La fe se les había perdido, hermanos. Un cristiano, hermanos, arruina la vida cuando de repente la circunstancia de la vida cristiana se pierde la fe, hermano. Tenga usted mucho cuidado cuando vengan las tempestades de la vida cristiana. Necesitamos seguir adelante, hermanos. Nunca se les olvide. Perdón. La Biblia dice en 1 Pedro 1, 3 al 9, después lo leemos, ahorita en la pantalla, que nuestra fe más preciosa que el oro va a ser probada por el fuego. Está en la Biblia. Ahora Cristo preguntó a los discípulos: ¿y dónde está vuestra fe? Hermanos, si Cristo les dijo pasemos al otro lado, es que vamos a pasar al otro lado, hermano. Cristo siempre va en la barca todo el tiempo. Si tú eres cristiano, Cristo está en tu hogar. Está en la iglesia Cristo, ¿no, hermano? Está Jesucristo en medio de 2 o 3 que están en su nombre, ¿sí o no, hermano? Así que, hermano, cuando vengan tempestades, nunca se te acabe la fe. Recuerda, Cristo está ahí, hermanos. Ahí está a un ladito. Pero cuando hay huracanes y tempestades que duran poco tiempo, se acaba la fe del cristiano. Hasta los apóstoles dudaron, hermano. Y Cristo dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Se había ido por un rato, hermano. Y muchos cristianos, cuando vienen esas tempestades, ¿sabe qué hacen? Arruinan su vida. Ya me voy de la iglesia. No tiene caso, Dios no me ha escuchado. Ya tengo 2 meses en la iglesia y no me ha contestado. 2 meses. El paralítico de Bethesda tardó 38 años esperando un milagro y lo logró, hermanos. No se te olvide. ¿Sí no es cierto? Cristo le dijo: ¿quieres ser sano? Dijo: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Cuando yo voy, otros descienden antes que yo. Porque de tiempo en tiempo un ángel le agitaba el agua, y el primero que entraba en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermanos, paralítico. Y Cristo le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años, hermano, esperando. Se me hace que ese hermano judío sí tenía fe, hermanos. ¿No crees? ¿Cuáles eran sus tempestades? De vez en cuando venía el ángel a mover el agua y le ganaban el jalón, hermanos. Esa era su tempestad. Pero su fe seguía. Su fe seguía. Y
Y un día vino Cristo, hermanos. Toma tu camilla y vete a tu casa, le dijo, hermano. ¿Cómo le ves de ahí? Pero en las tempestades se acaba la fe. Se acaba la fe. Tenga mucho cuidado. Por favor, les ruego, necesitamos tener cuidado. Si Cristo dice pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, hermano. Jesucristo es Dios, no se te olvide. Hermanos, amados, consiervos, nada ni nadie debe detenernos en la obra de Dios, no se te olvide. Te lo digo de todo corazón. Nada ni nadie debe detenerte en la obra de Dios. Tenemos que pasar al otro lado. Cristo nos ha mandado, hermanos. Tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos nosotros los pastores. Por nadie de la iglesia ni nada, hermanos. Si vienen tempestades, hay que aguantar un rato. Es rápido, hermanos. A mí me han pasado las tempestades. Hay veces que me he quedado casi solo en la iglesia. ¿Y sabe qué puedo hacer? Volver a empezar. Así es. Mucha gente, hermanos. Nunca olvides quién es el que va con nosotros en la barca. Hoy en día, ¿cuáles serán las tempestades de la vida cristiana, hermanos? Y si te puede acabar la fe en ese día. Mira, hermana, cuando tu esposo ya no quiere seguir adelante en la vida cristiana, haciendo lo correcto, vino la tempestad, hermano. Cuando algún hijo ya no quiere continuar hacia adelante haciendo lo correcto, esa es la tempestad, hermano. Cuando se te acaba el trabajo o te atoran algún negocio, llegó la tempestad, hermano. Cuando pasa cualquier tipo de problema grave, llegó la tempestad a tu vida. Pastores, cuando te abandona gente malagradecida de la iglesia, gente que ayudaste, que diste de comer en tu mesa, pero nunca crecieron. Esa es la tempestad del pastor. Familias enteras se van, hermanos, por culpa de la inmadurez, la soberbia también, por cierto. Y nos llegó la tempestad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los pastores? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Doblar nuestra rodilla, pedirle perdón a Dios, porque somos responsables, aceptar nuestra culpa, aunque a veces la neta, sinceramente ni somos culpables, pero tenemos que decir que somos culpables, porque posiblemente lo somos. Porque mira, si tú ayunaste, oraste, predicaste bien, aconsejaste, advertiste, y esa persona nunca leyó su Biblia, nunca quiso obedecer, la verdad no eres culpable, pero de todas maneras pídale perdón al Señor. Yo siempre le pido. Llega la tempestad en la vida cristiana, hermanos. Mucha gente solo busca su conveniencia. Nunca fueron sinceros con Dios. Pero hermanos, si todos nos abandonaran en la iglesia, una cosa sí es cierto: Jesucristo jamás nos abandonará, hermanos. No se te olvide, va a llegar las tempestades. Ya está escrito en la Biblia. Pero si todos nos abandonaran, hermanos, Cristo no nos va a abandonar. Nunca perdamos la fe y la esperanza, hermanos. En Mateo 8:26 Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? En Marcos 4:38 Jesús le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesús le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A sus apóstoles. Oye, si Cristo le dijo: ¿y dónde está vuestra fe? A los discípulos. Oye, cuando vienen las tempestades, mucho me temo, hermano, que a nosotros nos va a acabar la fe también. Y para acabar de largar, cuando pasan tempestad en la vida del pastor, se te figura que todo está terminado, todo está arruinado, pero es una mentira del diablo, hermanos. Hace unos meses me vino a mi ministerio la tempestad, hermanos. A veces el ministerio seguimos por puro orgullo, hermano. No te creas, por pura fe. Tengo que seguir porque Dios lo dice. Y tiene que ser así, punto, se acabó, hermanos. No hay de otra. Por el apellido. Un Cortés no se raja, hermanos. Por si no lo sabías.
Nunca pierda la fe. Porque ¿sabes qué? ¿Qué dijeron los apóstoles? Cuando el Señor se levantó, reprendió al mar y el mar lo obedeció. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos lo obedecen? La pregunta es ¿quién es, hermanos? Nunca pierda la fe. ¿Quién es Jesucristo? ¿Lo conoces? ¿Quién es el Dios de Israel, el de la Biblia? ¿Quién es, hermano? Te voy a dar un corto recordatorio y rápido. Nunca pierda la fe. Recuerda quién es Jesucristo y Dios nuestro Padre. ¿Sabías, te acuerdas que Dios abrió el mar rojo con una vara, hermanos? El mar rojo fue abierto por un varazo de Moisés. La vara no tenía poder, era el poder de Dios. Israel pasó en seco 600,000 a pie, hermano. Y Faraón también pasó, pero a todito lo hundió Dios, hermano. 600 carros cerrados, llenos de soldados, los más escogidos de Faraón, fueron hundidos en el mar rojo por Dios, hermano. No te olvides de eso. Nunca pienses que Dios no puede. Eso nunca se te ocurre, hermano. Cuando Israel iba a pasar el río Jordán, la Biblia dice que era tiempo de lluvia y el río estaba hasta el borde, y Dios le dijo: meta el arca y pisen el agua, y el mar se detuvo en un montón, dice la Biblia. Israel pasó en seco, hermano, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Y luego cuando Josué detuvo el sol, hermano, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, dice la Biblia. Y dice: el sol se paró casi un día entero, hermanos, hasta que se hubieran vengado sus enemigos. Y luego dice: más fueron los que mató Dios con el granizo que los que Israel mataron espada, hermano, porque Dios peleaba por su pueblo. Eso sigue vigente. Jesucristo sigue peleando con los suyos que quieren pelear, hermanos. Nunca pierda la fe, no se te olvide. Un día entero se paró el sol, hermano. Eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Quién es este? ¿Quién es, hermano? Y va en la barca siempre. Y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se te olvide. No pierda la fe, hermano. No pierda la fe. Te voy a otro recordatorio. Elías, hermanos, hizo descender fuego del cielo sobre 50, un capitán con sus 50, hermano. Porque el rey de Samaria, Ocosías, estaba enfermo, y luego mandó unos mensajeros a Baal-Zebú, dios de Cron. Vayan a consultar, dijo a Baal-Zebú, si voy a sanar mi enfermedad. Y Dios le habló a Elías, le dijo: ven a encontrar a los mensajeros de este necio. Y luego fue, le dijo: no hay Dios de Israel que va a ajustar a Baal-Zebú. Dile al rey que va a morir. Se regresaron los mensajeros, le dijeron: rey, me salió un hombre de la montaña que nos dijo que vas a morir. ¿Cómo era? Vestido pelo de camello. Dijo ese Elías Tisbita: vayan a traerlo para matarlo. Mandó un capitán de 50 soldados, y llegando dijo: varón de Dios, rey, está mandando que descienda. Dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con sus 50. Y la Biblia dice: y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar otro capitán con sus 50. Y le dijo: rey, desciende pronto. Profeta, varón de Dios, desciende pronto. El rey dice que descienda. Digo: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con sus 50. Y la Biblia dice: y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50, hermano. Volvió el rey a enviar al tercer capitán, y ese sí fue más sabio, ¿Te acuerdas que dijo? Varón, te rodilla, digo: varón de Dios, estimada, preciosa mi vida. He aquí 2 capitanes han sido consumidos con fuego del cielo. Y Dios le dijo: desciende con él. No te va a hacer nada. Pero lo que me interesa es que te fijas cómo Dios hizo eso, hermanos. Por la palabra de Elías, hermano. Si soy varón de Dios, dijo. Hermano, yo he calado a Dios. Prueba, me dice en la Biblia, ¿te acuerdas? Si te contara, ay, hermano, no tengo tiempo para contar. De verdad te lo digo. Dios es real, hermanos. Hermanos, ¿te acuerdas cuando Sennacherib, rey de Asiria, fue a amenazar a Ezequías y blasfemó al Dios de Israel?
¿Te acuerdas o no? Y ahí va Ezequías con el profeta Isaías y extendió las cartas delante de Dios en el templo y oraron. Y Jehová dijo: no te preocupes, lo voy a matar, dijo Dios. Y cuando Dios dice lo voy a matar, lo va a matar, hermanos. Y dice la Biblia: la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000 soldados contaditos. Cuando se levantaron, aquí todo era cuerpo de muertos. Y Senaquerib, por la vergüenza y la derrota de Dios, se fue a Nínive, y entrando en el templo de su dios Nisroch, adorando a su Dios, sus hijos lo mataron a espada, hermanos. Sus 2 hijos, Adramelech y Sarecer, se llamaban, algo así. Hermanos, Dios es un Dios de guerra. La Biblia dice Jehová de los ejércitos, hermano. Y los apóstoles dijeron: ¿quién es este? Como que no conocían a Cristo, no. Y los cristianos ven la tempestad y dudan del poder de Dios, hermano. No, hermano, no tengan miedo. Nada ni nadie debe detener a un pastor, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Se van una gente a la iglesia primaria o lo que sea, busca gente nueva. Hay gente en el... Cristo le dijo a Pablo: abre y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que, hermanos, por favor les ruego, no perdamos la fe. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra, Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero la obra es fácil si descansamos en ti. Si hacemos la obra de Dios, hacemos lo que tenemos que hacer, usted va a hacer lo que no podemos hacer. Gracias por su gran poder, Señor. Gracias por su palabra que nos alienta. Ayúdanos a madurar, Señor, y nunca perder la fe. Ayúdanos a dejar la soberbia, a no creernos alguien grande, no somos nada. Ayúdanos a reconocer que la Biblia dice: no resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a madurar, Señor, a hacernos responsables de nuestra culpa. Somos culpables. Gracias por su palabra, que cuando vengan tempestades nunca dudemos del poder de Dios. Gracias por su palabra. Perdónanos, Señor, no hemos sido lo que debemos de ser. Ayúdanos a seguir adelante, por favor, Dios mío. Gracias te damos en nombre de Jesucristo. Amén, hermanos.